Hola y bienvenidos otra vez al curso de Historia y Geografía de la Biblia. Estamos en la clase 9 y ya deben haber tomado el examen sobre la clase 8, que era el segundo templo. Hoy seguimos enfocándonos cada vez más hacia el ministerio de Cristo en el Nuevo Testamento y queremos hablar de un trasfondo muy importante de mucho del trabajo y de la enseñanza de Cristo, que es el trasfondo de la sinagoga para los judíos. Primero me gustaría compartir con ustedes algunos eventos en el Nuevo Testamento que destacan la importancia de este lugar, tanto con Jesús y los discípulos, como Pablo y los demás que enseñaban en el primer siglo, dependían mucho de la sinagoga como ambiente de su enseñanza. Por ejemplo, vemos una historia que vamos a leer pronto en Lucas 4, cuando Jesús va a la sinagoga de Nazaret y él habla con su familia y los demás del pueblo que lo conocía tan bien, un lugar importante al comienzo de su ministerio. Después vemos a Cristo echando un demonio durante el servicio de una sinagoga. Vemos también que está en otra sinagoga en Mateo 12 cuando sana a un hombre con una mano marchitada y causa problemas con los fariseos porque estaba trabajando el día sábado. Vemos también que en Lucas 13 sana a otra mujer encorvada que está en la sinagoga también y otra vez el enojo viene de los fariseos. Vemos en Marcos 5 que hay una mujer con un flujo de sangre que busca a Cristo cerca de la sinagoga de Capernaum y también el oficial Jairo de la sinagoga de Capernaum es el que tiene la hija que murió, que Cristo levantó de los muertos, el oficial importante en la sinagoga. También tenemos la conversación de Lucas 6, cuando Cristo está hablando de la importancia del hombre o del Señor sobre el sábado, y parte de esa discusión se lleva a cabo en la sinagoga. En Juan 6:59, después del milagro de los panes y los peces, vemos que Cristo al día siguiente vuelve a Capernaum y va a la sinagoga y hay una discusión larga de Cristo y los que estaban ahí acerca de ese milagro y las implicaciones que se llevó también a cabo en la sinagoga, un lugar muy típico para discusiones religiosas. En Juan 9 vemos que parte del problema para los padres del hombre ciego cuando fue sanado es que temían ser echados de la sinagoga. O sea que era su comunidad, era su hermandad y temían perder esa hermandad que les proveía la sinagoga y sus actividades. Entonces otra vez figura como algo importante, un factor significativo para los padres del ciego. En Juan 16 dice Cristo que los apóstoles serán echados de las sinagogas en el futuro cuando traten de predicar acerca de Cristo, y efectivamente es lo que pasó y la gente pensará que están haciendo lo que Dios quiere en eso, aunque realmente no será. Otra vez una mención de la sinagoga como futuro sitio de enseñanza acerca del Evangelio. Y 10, la sinagoga muchas veces como lugar de enseñanza de Pablo y otros en el libro de Hechos. Vemos aquí por lo menos 5 o 6 veces que se menciona que Pablo comenzó en la sinagoga o que volvió a la sinagoga, o sea, un lugar de mucho contacto natural con otros judíos para predicarles acerca de Cristo. Entonces, estamos hablando de un trasfondo importantísimo para entender el ministerio de Cristo. Y si podemos comprender un poco más lo que ocurría en la sinagoga, en sus servicios típicos o durante la semana, la función que tenía en la vida de la comunidad, pues vamos a entender mucho mejor el ministerio de Cristo y por qué había tantos eventos en o cerca de la sinagoga. Primero, me gustaría leer un pasaje que es típico de varios eventos que se llevaron a cabo en las sinagogas, ¿sí? Y después vamos a mirar varias facetas de la sinagoga con esta historia y otras en mente, ¿sí? Pero esto
menciona varios detalles que sabemos de las sinagogas, entonces provee buen trasfondo para este estudio hoy. Empezando pues en Lucas 4, 15 al 30, estaré leyendo de la Nueva Versión Internacional. Dice: enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban, ¿sí? Y esa palabra enseñaba es en imperfecto, significa acción continua en el pasado como hábito. No es solamente una vez, sino era su hábito ir por muchas sinagogas de toda la región de Galilea y enseñar. ¿Okay? 16. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Imagínense estar ahí en ese momento cuando él les dice a su propio pueblo: yo soy el Mesías, ya llegó la hora del Mesías. Impresionante. 22. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Jesús continuó: seguramente ustedes me van a citar el proverbio: médico, cúrate a ti mismo, haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Bueno, esta historia ocurre al principio del ministerio de Cristo. Ya había pasado algo de tiempo en Capernaum después de volver del desierto, las tentaciones, etc. Pero esto está entre las primeras historias que sabemos de Cristo en Lucas y en Mateo también. Está basada parte de esta historia sobre la profecía de Isaías 61, y la parte al principio que lee Cristo se toma de ese pasaje que habla de lo que haría el Mesías cuando viniera. Entonces Cristo aprovecha este momento en la sinagoga para anunciar quién es y empezar a enseñar en su propio pueblo. Bueno, ya tenemos varias cosas aquí acerca del servicio, la lectura, el comentario, ya vemos algo del rollo, tenemos la idea de entregarle el libro del profeta, después se lo da otra vez al ayudante, se sentó, todos lo miran, o sea, todos son aspectos o facetas de lo que pasaba en un servicio típico de la sinagoga. Entonces vamos a mirar un poco el contexto de lo que pasaba en la sinagoga en los tiempos de Cristo, mostrando fotos de varias sinagogas y también varias partes de algunas de esas sinagogas. Un poco de historia, del desarrollo de la historia de la sinagoga, es probable, hasta cierto, que las sinagogas hayan surgido durante el exilio en Babilonia. Porque cuando el templo fue destruido en 586
antes de ir al exilio, pues los judíos no tenían más un lugar donde podían enfocar su adoración, donde podían hacer sus sacrificios de animales al Señor. No podían quedarse en Jerusalén, fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Y entonces qué? Aun si el gobierno les dejaba celebrar su adoración como querían, y parece que podían festejar o celebrar como querían su religión, igual esa parte clave del centro de todo, el templo, ya no estaba. No podían hacer sacrificios de animales, no tenían ese templo con el lugar santo, el lugar santísimo, donde pudieran venir a las fiestas. Entonces, ¿a dónde iban a ir? Y especialmente si no podían ir a una ciudad central, sino que fueron esparcidos por toda la tierra de Babilonia, entonces, ¿cómo iban a reunirse con otros judíos, como antes, en un lugar céntrico? Tenían que buscar otra alternativa estando en el exilio. Entonces viene esta idea de la sinagoga, donde ellos pueden reunirse en grupos de 10 hombres o 10 familias o más, ¿no? Pero ese fue el mínimo. Y ellos podían leer la palabra, ellos podían orar juntos, ellos podían conversar de la ley y animarse uno al otro a seguir la ley. Podían, por supuesto, vivir esa ley durante la semana, menos las partes de sacrificio, por supuesto. Entonces se desarrolló la vida de la sinagoga como el nuevo centro de la fe judía, hasta poder volver algún día a Jerusalén y reconstruir el templo. Entonces, por lo menos 70 años en el cautiverio, como dice Jeremías, estaban ahí reuniéndose en las sinagogas. Y aun cuando volvieron algunos grupos a Jerusalén y reconstruyeron el templo, iniciaron otra vez los sacrificios y las fiestas, aún así, pues la costumbre de reunirse durante el año o en cada ciudad, casi en cada barrio, durante el año, eso seguía. Y fue algo positivo, les daba otro centro para su pueblo. ¿Ok? Entonces, algunos nombres que usaron para la sinagoga. Por ejemplo, en griego, literalmente, significa lugar de asamblea. Sin, o aquí abajo en griego, sunagoge, sun es de juntos, ¿sí? Y ago en griego es ir. Entonces la idea era ir juntos a un lugar. Y había varios nombres también en hebreo que describen parte de la función que tienen. Por ejemplo, Bet Knesset. Bet en hebreo es casa y Knesset significa asamblea o juntas, ¿sí? Era un lugar entonces donde podían venir los ancianos del pueblo, los líderes del pueblo, las familias y decidir lo que iba a pasar en su pueblo. Y lo usaban así como centro comunitario, ¿sí? Todos pertenecían a ese grupo. Es interesante saber que hoy en día el lugar de gobierno de los israelitas hoy en día es el Knesset, ¿no? El mismo nombre que usaban para una de las funciones de la sinagoga. También tenía otro nombre de Bet Tefila, otra vez Bet de casa y Tefila de oración. Entonces, en sus servicios de adoración, una parte importante era orar a Dios, hablarle a Dios de todo lo que había pasado, ¿sí? Y menciono al pasar aquí la costumbre de tener por lo menos 10 hombres, cabezas de familia o por lo menos hombres presentes para poder llevar el servicio a cabo. Si fue diferente, si no había 10, pues no fue servicio oficial, todavía podían orar, pero no se consideraba una reunión oficial de la sinagoga. Y este grupo de 10 hombres se llama un minyan. Entonces la pregunta era, ¿tenemos un minyan? Tal vez hoy diríamos, ¿tenemos un coro presente para poder hacerlo? Y podían hacerlo. Es interesante pensar en Mateo 18, cuando Cristo dice, donde se reúnen 2 o 3, ahí estoy entre ellos. No sé si Cristo se refería a esto y decía que
ni 10, estoy con 2 o 3. Y es más, sabemos que Cristo está con uno, está dentro de cada persona con su presencia. Así que interesante comparar esos pasajes a la luz de esta costumbre. El tercer nombre que se usaba para este lugar, la sinagoga, era Bet Midrash. Bet Midrash. Bet otra vez de casa y Midrash de estudio, enseñanza, explicación, comentario. Tenía varios sentidos esa palabra. Y se pensaba que si la oración era el hombre hablando a Dios, pues el estudio es Dios hablándole al hombre a través de su palabra, la ley, los profetas, etc. Entonces se usaba la sinagoga como su escuela. Y los chicos, empezando a los 5 años, formalmente empezaron a estudiar la ley especialmente y después otras partes del Antiguo Testamento para nosotros. Ellos también, como parte del estudio, tenían los rollos especiales con la ley y no era un rollo único con 39 libros del Antiguo Testamento como pensamos nosotros. Cada libro era un rollo. Entonces Isaías con 66 capítulos era bastante largo, Habacuc algo cortito, ¿sí? Pero tenían su colección de rollos preciosos, costosos, ¿no? Y se piensa que cuando necesitaban otro rollo, cuando se gastaba uno, pues eso se enterraba como algo precioso, casi como un ser es enterrado después de morir, y después se hacía otra copia nueva. Para mencionar al pasar, un grupo que estudiaremos en la próxima clase se llaman los esenios, que vivían al lado del Mar Muerto, y se piensa que ellos proveían rollos para las sinagogas de Israel, era parte de su función, casi como una editorial hoy en día vende libros que la comunidad compra o la iglesia compra. Entonces, dentro de la sinagoga, siempre tenían un lugar especial para guardar los tesoros de los rollos de la ley. Y eran tan importantes para ellos que hasta daban sus vidas por estos rollos de la ley para protegerlos y no perderlos o dañarlos. La gente moría por la palabra literalmente de Dios. Bueno, algunas cosas que queremos mencionar acerca de la sinagoga. En el primer siglo, ya después de varios cientos de años de historia, con sinagogas ya estaban bien establecidas en el pueblo judío. Había sinagogas en todos los pueblos casi, y en algunos pueblos grandes había más de una sinagoga. De hecho, en Jerusalén se cree que había entre 394 y 490 sinagogas. Ahora, no sé cuántas cuadras había en la ciudad de Jerusalén en el tiempo de Cristo, pero me parece que casi había una por cuadra con esa cantidad, porque Jerusalén no era tan grande para tener tantas sinagogas, ¿sí? Entonces parece que casi fue como el centro comunitario de un bloque de casas, o tal vez 2 o 3 bloques juntos, tenían su casita, su sinagoga pequeña para su barrio. También tenían cierto estilo de construcción en parte de su historia. Se llamaba en muchos casos el estilo basílica. Surgió como 200, 300 años antes de Cristo. En estas sinagogas tenían ciertas características repetidas. Las entradas siempre estaban orientadas hacia Jerusalén. Eran rectangulares con 2 filas de columnas, la sala central, los pasillos a los costados, y después tenían bancas más al costado donde se sentaban varios. La congregación oraba tratando de mirar hacia Jerusalén, o sea, hacia la entrada, ¿sí? Y cerca de esa entrada también normalmente ponían el gabinete de la Torá, los rollos de la ley, y el Bemá, la plataforma donde se leía la Torá. Vamos a ver ejemplos de ambas cosas, ¿no? Entonces, todo pensando en Jerusalén todavía como el centro de la fe, aun cuando estaban en el exilio, en Babilonia todavía, ¿sí? Querían orientarse
hacia ese lugar y pensar que tal vez pronto podrían estar en Jerusalén. Algunos ejemplos de estos. Aquí tenemos lo que dice aquí arriba en hebreo, Bet Knesset Galilea, ¿no? O sea, de casa de comunidad o de juntas de Galilea. Eso es lo que es. Entonces, aquí vemos del costado, obviamente han quitado una pared para que miremos adentro, pero ven, aquí tenemos la entrada aquí, con dos entradas, a veces había tres, esta es la tercera de este lado, y según lo que yo entiendo, la gente entraba por una puerta y salía por otra puerta, y la puerta grande en el medio dejaban para la llegada del Mesías, ¿no? Y yo me pregunto si ese sábado que Cristo leyó ese pasaje en Lucas 4, si él también a propósito entró por la entrada del Mesías. Eso hubiera causado algo muy llamativo, ¿no? Para la gente, pero viste lo que Cristo hizo, que entró por esa puerta solo para el Mesías eso, y luego se sienta y dice, hoy se ha cumplido esta profecía. No sabemos, pero interesante pensarlo. Adentro vemos la sala en el medio, como mencionamos, las columnas, y a los costados y al fondo tenemos aquí pasillos, y en muchos casos vamos a ver bancas al lado de estas paredes interiores. En algunas sinagogas tenían un segundo piso, como se ve aquí. Algunos creen que los hombres y mujeres se separaban, y las mujeres y los niños iban arriba para estar más lejos, y los hombres se quedaban abajo. Otros estudiosos piensan que fueron mezclados con sus familias, ¿no? Y otra vez no tenemos certeza acerca de eso. Otros ejemplos de sinagogas que se han encontrado, esta está en Masada, al lado del Mar Muerto, bien al sur de Israel, establecida tal vez en el tiempo de Herodes el Grande. Entonces es lindo, y esta casa aquí, esta parte, es como una habitación muy pequeña al fondo de la sinagoga, que se llamaba el lugar de la gemisa. Y gemisa se refiere a los lugares donde enterraban los libros ya gastados, ¿sí? No los quemaban, no los echaban, sino que los enterraban como un ser precioso, casi. Y esta es la gemisa de la sinagoga de Masada, según lo que nos han dicho. Yendo más al sur, bueno, un poco más al norte de Masada, cerca de Belén, en la fortaleza de Herodium, tenemos la sinagoga ahí. Tal vez estaba en el tiempo de Herodes el Grande, pero probablemente fue hecha después de 70 años después de Cristo, cerca del tiempo de la destrucción de Jerusalén por los romanos. Vemos aquí otra vez, tenemos la parte en el medio, los restos de las columnas, algunas bancas aquí, ¿sí? Y está orientada hacia el este, ¿no? La entrada aquí es hacia el este. Otra vista, estando ya más abajo, parados en la entrada, hay un miembro del grupo nuestro que estaba ahí. Impresionante que después de 2000 años está esto todavía. Ahora pasamos a Galilea, y esta es una de las más famosas de Galilea, en Corazín. Corazín, si se acuerdan del mapa, está muy cerca del mar de Galilea, está más o menos 2 o 3 millas, tal vez 4 kilómetros al noroeste del mar de Galilea. Y esta sinagoga es de basalto, que era la roca o la piedra que se usaba en muchas sinagogas en Galilea, una región volcánica, ¿sí? Y esta sinagoga se cree es del cuarto siglo después de Cristo, más o menos año 300 y pico, ¿sí? Entonces cerca del tiempo de Cristo, pero no del mismo siglo. Y si uno sube por estas escaleras y entra, este es el interior de la sinagoga. Vemos aquí las 3 entradas. Aquí hay una que ya no tiene el techo, después otra aquí, y la entrada del medio, tal vez para la llegada del Mesías. Otra vez las columnas aquí, la sala en el medio, y los pasillos y las bancas al costado. Algo interesante con esta sinagoga
es que parece que fue helenizada, o sea que tenía influencia de los griegos cuando lo construyeron, porque aquí de este lado no se ve muy bien, pero hay una piedra que tiene como tallada ahí o esculpida algo de Medusa, ¿no? Que una de las diosas de los griegos, ¿no? Y uno dice, wow, con la ley que decía que no que había que hacer ningún icono o ninguna imagen de ningún ídolo, ¿cómo es que en la sinagoga misma hay Medusa, ¿no? Una diosa pagana? No entendemos cómo llegó a pasar. Tal vez fue la influencia fuerte de los griegos ahí. Y vamos a ver esto más de cerca, pero aquí, al lado de la entrada, a la izquierda de la entrada del Mesías, vemos el asiento de Moisés, que vamos a mencionar un poco más, y también vemos aquí en el suelo el Bema, ¿no? La plataforma donde se leía la ley. Okay, otra vez desde atrás, en esa misma sinagoga, mirando hacia el sur, ya esto está orientado hacia Jerusalén, ¿sí? Con las entradas. Este es el mar de Galilea, aquí, que se puede ver desde afuera, y más al sur, está Jerusalén. Ok, tenemos aquí otra sinagoga también en Galilea. Entonces, cuando dice que Cristo fue a las sinagogas de Galilea y predicaba del reino de Dios, menciona eso un par de veces en los evangelios, pues esta sinagoga estaba durante el tiempo de Cristo. Es una de las únicas sinagogas en Israel que es del primer siglo. Entonces, si uno puede ir caminando hasta aquí, es un camino bastante largo, uno entra a esta sinagoga y piensa, en este mismo lugar estaba Jesucristo. Vino a esta sinagoga, porque aquí a la derecha, si uno pudiera ver un poquito más a la derecha, vería el mar de Galilea. Y al otro lado de aquí del mar es donde estaba Capernaum. Entonces, caminando, Cristo podría haber venido aquí, son como 7 o 8 kilómetros caminando, y podría llegar para enseñar en este lugar. Y es probable, no solamente posible, es probable que Cristo haya podido hacer eso, venir aquí. Más de cerca, vemos aquí, la sinagoga está como en el costado de la montaña, que es Gamla, y vamos a hablar más de Gamla la clase que viene. Y estando ya casi adentro, vemos otra vez la construcción bastante típica de las columnas, la sala, las bancas al costado, y aquí la entrada, esta vez hacia el este, ¿sí? Muy bien. Bueno, ya vimos algunos ejemplos de sinagogas. Vamos a hablar un poco más de detalles que ya destaqué. El Bema, por ejemplo, era una plataforma donde se leía la ley. Y entonces en Lucas 4 dice que Cristo se puso de pie, recibió el rollo de Isaías, encontró el pasaje del día, porque tenían pasajes designados para cada sábado, ¿sí? Tanto de la ley, como de profetas, como de las escrituras, como salmos, tenían sus pasajes ya elegidos y personas elegidas para leer, ¿sí? Entonces Cristo busca el pasaje y lee el mismo pasaje que habla de él. Y yo me pregunto, si Cristo como arregló eso para salir de esa forma que él trató de leer el pasaje ese día, o si en la organización de Dios, desde hace años cuando se hacían el plan de lectura de ese día en la sinagoga, si Dios lo arregló de tal forma que Cristo pudiera leer el pasaje acerca de sí mismo ese mismo día. Interesante pensar en eso. Entonces Cristo estaba de pie, leyó el pasaje, entonces hubiera estado encima del Bema. Este es el Bema otra vez de Corazín. Okay, hay otros tipos de Bema. No es tan grande, ¿sí? Vemos la comparación con el tamaño de Kevin aquí. Es bastante pequeño, pero igual, algo interesante es que está leyendo la persona en el medio del pueblo, ¿no? Y en Moisés, en Deuteronomio 30, hay una parte donde dice que la palabra está en medio de ustedes, ¿no? Y esa fue la costumbre de leer la palabra de Dios estando en el medio de la gente. Dios está
entre ustedes. Entonces aquí vemos el Bema que está en el medio de la sala. También hemos mencionado los rollos de la Torá, de los profetas, y el lugar para guardarlos era tipo de placar o gabinete donde guardaban la Torá. Y hemos encontrado un par de estos. Este es el placar o gabinete de Gamla, de la sinagoga que vimos ahí. Normalmente tendría algo para cubrirlo. ¿Okay? Y Cristo podía tomar el rollo y dárselo al ayudante, como dice, y el ayudante devolvería el rollo al gabinete. Y después Cristo dice, se sentó para hablar acerca del pasaje, ¿sí? Entonces se hubiera sentado en el asiento de Moisés, ¿ok? Y esto se ve en Mateo 23, cuando Cristo habla de los que hablan del asiento de Moisés, que es el lugar que cuando uno se sienta ahí, está hablando con la autoridad de Moisés, que era su máxima autoridad bajo Dios para los judíos, ¿sí? Entonces Cristo por eso dice, escuchen lo que les dicen cuando les enseñan y hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen, ¿no? Mateo 23. Está hablando de lo que hablan cuando están sentados en el asiento de Moisés. Y parece que las bancas más cercanas al asiento fueran las más deseadas, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 23 también dice que los maestros de la ley y los fariseos se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos de la sinagoga. Duplicación ahí. Interesante la frase en la NBI, ¿no? Se mueren por el lugar de honor, ¿no? Lo más importante para ellos. Y Cristo decía después, en Lucas 14, cuando ustedes son invitados a un banquete, no tomen el puesto de honor, tomen el puesto menos importante, y así, si es que el anfitrión los sube y les da más honor, está bien. Pero si no, están ahí cómodos, pueden ser humildes y disfrutar el banquete igual. Así que hasta en las sinagogas se ve cuál debe ser la conducta del verdadero creyente, ¿no? Humilde, no tratando de buscarse el honor para sí mismo. Entonces tenemos aquí un asiento de Moisés. Este es el asiento también de Corazín. Y vemos aquí algunas palabras en hebreo. No se leen muy fácilmente, muy claramente. Interesante, ahí es un bloque de piedra de basalto bastante grande. Y un poco más de lejos, como se veía, para dar la comparación. Y parece que tenemos aquí un fariseo que está juzgando o criticando a alguien, ¿no? Bueno, interesante ese lugar. Estar ahí y pensar que por siglos los judíos utilizaban estas cosas, bemá, gabinetes, el asiento de Moisés, sinagogas, por cientos de años en miles de lugares en el mundo. Bueno, hablando un poquito más de la organización de la sinagoga y los servicios, la sinagoga fue gobernada por ancianos, y a veces escuchamos esa frase en los evangelios, dice los maestros de la ley, los fariseos, saduceos y a veces los ancianos, ¿no? Son los que tienen más experiencia y años en la comunidad, y ellos podían decidir la disciplina o el castigo que podían dar a los miembros, a veces azotándoles, o si era bastante serio, excomulgándoles, como vemos en Juan 9, que fue la amenaza para los que creían en Cristo. Los oficiales de la sinagoga, la NBI lo traducía ayudante, eran los principales. Ellos aseguraban todo acerca de la tradición que tenían, o según la tradición que tenía. Tal vez Jairo, que se menciona en Lucas 8, es uno de estos oficiales, ¿sí? Es parte de la descripción de él. Y después el ministro o ayudante, siervo, ayudaba trayendo y colocando otra vez la Torá y eligiendo a los niños que la leerían en otra parte del servicio. Ok, ¿cómo era un servicio típico de la sinagoga? Primero, siempre se abría diciendo la Shema, la parte de Deuteronomio 6, 4 a 9,
Oye Israel, el Señor tu Dios uno es, ¿sí? Bueno, era la confesión de fe más usada. No solamente se usaba en el tiempo del servicio, sino todas las mañanas también los judíos lo hacían, ¿no? Así que si no conocen muy bien ese Shema, pues vayan a Deuteronomio para leerlo. Después, podemos encontrar el mismo Shema, o la misma Shema, en otros pasajes, mostrando la importancia que tenía para los judíos. Segundo, pues, se hacían las oraciones, y los judíos tenían varias oraciones tradicionales, y todos memorizaban esas oraciones, y a veces recitaban juntos las oraciones, o a veces había oraciones particulares para ciertas personas o líderes que estaban guiando el servicio, ¿no? Se cree que había 18 bendiciones típicas que memorizaban y que recitaban en las varias ocasiones. 3 vendría la lectura y era el centro del servicio, que es interesante porque ahora para nosotros el sermón es el centro, ¿sí? O tal vez la cena del Señor, si es una iglesia un poco inusual, pero bien orientada, a veces la cena es el centro. Pero para ellos en la sinagoga, la palabra de Dios fue lo más importante. Y si es que había un comentario acerca de la palabra, entiendo que era bastante corto, tal vez 2 minutos, ¿no? Y tal vez leían la palabra por 20 o 30 minutos. Interesante el cambio. Ahora leemos la palabra 1 o 2 minutos y el sermón va por 30 minutos. Sería interesante cambiar de nuevo ahí a este sistema, a ver cómo nos cambiaría el servicio en la iglesia, ¿no? Y como dije, es posible, hasta probable, que el ciclo de lectura y quienes leían las lecturas haya sido elegido por varios años antes, ¿sí? Entonces Dios tendría que haber organizado los pasajes para que este día Cristo llegara a leer el pasaje que le tocaba, ¿no? Algunos tenían un ciclo de 1 año, otros tenían ciclos de 3 años o 5 años inclusive, ¿no? Y por supuesto no era solamente el Pentateuco, sino también los profetas y lo que se llama las escrituras, Ketuvim, como Salmos, Proverbios, etcétera, algo de la historia también. Y aquí, como mencioné, podía haber varias selecciones de lecturas. Y después la exposición del texto, que para ellos era más corto, como dije, para nosotros ya es más largo. Y al final del servicio había la bendición final y tal vez era número 6, donde dice Dios te bendiga, el Señor te cuide, etcétera, etcétera. Tal vez fue la bendición final. Entonces vemos que el servicio de los judíos en la sinagoga era algo que les unía alrededor de la ley, que daba importancia a Dios y la ley, la palabra de Dios. Entonces vemos que Jesús como judío, esto hubiera sido su iglesia en cierto sentido, no lo llamaba de ese nombre, pero siendo judío, la sinagoga era una parte clave de su vida. Lo mismo para los apóstoles, lo mismo para Pablo y muchos de los judíos que eran entre los primeros cristianos en el primer siglo. Importante poder entender, pues, el impacto que tenía la influencia, la sinagoga, en las vidas de ellos en ese día. Bueno, quería mostrarles también algo moderno, porque obviamente Israel es más hoy una nación secular, pero todavía hay muchos judíos que practican la fe judía. Entonces quise mostrarles algunas bien conocidas. Esta es la sinagoga Hurva, ya reconstruida después de la guerra del año 1948. Recién creo que en el año 2010 la reconstruyeron, estaba bastante caída, ¿no? Y es famosa por la forma que tiene, aquí arriba del domo que tiene. Así uno va adentro, mira para arriba, es así. Y uno mira aquí adelante, donde está la ley o parte de la ley. Y vemos aquí donde se sienta la gente y algunas personas ya vestidas para adorar. Una sinagoga bella ahí.
otra vez desde atrás y más arriba, vemos cómo es todo. Y aquí, en el medio de la gente, es el lugar donde se lee la palabra. La palabra está en medio de ustedes. Otra sinagoga que han encontrado hoy en día, que realmente viene de siglos atrás, tal vez hasta el primer siglo, la sinagoga Beit Alfa, cerca de Galilea, han encontrado y es interesante porque tiene señales del zodiaco en el piso, en el mosaico, que es otra vez llamativo, pensando en eso como parte de religiones paganas y no tanto como la religión de los judíos. Y vemos aquí otra vez el lugar en el medio, las columnas, lugares para sentarse al lado y así. Aquí vemos un poco más el piso de mosaico con las señales del zodiaco en el medio. Como parte de la tradición, algunos creen que cada tribu está conectada con una señal del zodiaco. No sabemos si es verdad o no, que en la historia también fue así. Algunos judíos creen que cada tribu pues corresponde a una constelación en el universo y que las tribus que estaban alrededor del tabernáculo, por ejemplo, en el desierto, tal vez estaban en las mismas posiciones alrededor del templo o el tabernáculo que las constelaciones están en relación al sol. Lo investigué un poquito y para mí no hay una relación muy estrecha, ¿no? Pero tal vez la idea principal detrás de todo eso es que Dios tiene su ejército celestial que lo rodea en los cielos y Dios tiene su pueblo terrenal que lo rodea en la tierra, ¿sí? No tanto como adorar dioses de astrología, sino hablar del pueblo de Dios en la tierra alrededor de él. Tal vez interesante, pero realmente es una de esas cosas que no daría demasiada importancia. Luego tenemos otra sinagoga que han encontrado y están restaurando hoy en día. Esta es una recreación de lo que piensan que era la sinagoga de Séforis, ¿no? Séforis que no figura en el Nuevo Testamento, no existe, pero que era muy probable el lugar donde Cristo y su papá José hayan trabajado construyendo la ciudad durante el tiempo de Cristo, ¿sí? En el primer siglo. Piensan que tal vez fue así la sinagoga de Séforis. Estaba como 5 kilómetros más o menos de Nazaret. Entonces era muy probable que hayan caminado y participado allá en la construcción de la ciudad. Y si vamos hoy en día, vemos que otra vez hay un piso con varios símbolos judíos, la menorá que vemos aquí y otras cosas. Un lugar bello, ¿sí? Que han encontrado. Otra sinagoga moderna se encuentra en un hotel en Israel. Y esto se ve en los hoteles judíos que no solamente tienen la cosita ahí, la mezuzá para poner en el marco de cada puerta, sino que también tienen una sinagoga o un lugar de reunión abajo en el hotel y los judíos que observan la ley y los servicios pueden ir y celebrar su servicio juntos. Y vemos otra vez aquí en el techo la estrella de David, ¿sí? Un símbolo importante, la menorá, el candelabro, y después otros símbolos importantes como la corona del rey David, etc., ¿no? Y aquí otra vez en el medio del lugar, el bemá, el lugar para leer la ley. Otra sinagoga que está en Jerusalén, que es bastante famosa, es la de Yochanan ben Zakkai. Yochanan ben Zakkai, así se ve. Y otra que también es bastante conocida en Jerusalén, la sinagoga Istanbuli, se llama así aún estando en Jerusalén. Okay. Y uno más que es interesante, se encuentra en Silo, que está en el medio de Israel hoy en día, cerca del área de Samaria, lo que hoy es la orilla occidental, se llama. Y esto es interesante porque trataron de construirla sobre el mismo lugar donde estaba el tabernáculo por mucho tiempo durante la vida de Samuel, por ejemplo.
han intentado poner la sinagoga muy cerca de donde estaba el tabernáculo en tiempos de Samuel y Elí. Y aquí vamos adentro y vemos cómo es esa sinagoga con las cosas bastante típicas de una sinagoga. Bueno, espero que esto les haya sido útil otra vez e interesante para entender más de este concepto de la sinagoga y sus prácticas y el impacto que tenía sobre Cristo y los cristianos que eran entre los primeros. Bueno, para la próxima clase necesitan haber visto, por supuesto, este video y haber tomado el examen sobre la sinagoga. Y después ya seguiremos con otras partes de la historia y geografía. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en la próxima clase.